Bien, señores, habemos Tribunal Constitucional. Ya tenemos, sí. Esa protesta de uno de los miembros del Consejo de la Magistratura, yo creo que no procede, porque cada vez que se ha hecho una elección de jueces, se ha impuesto la voluntad del que tiene mayoría. Aquí, en el único que tuvo que haber una negociación adicional, fue en el primero, entre Balaguer y Peña, tuvieron que hablar para poder nombrar al licenciado Jorge Suero. Pero después, Mariano Germán, Leonel Fernández, el Henry Molina, Danilo Medina, Milton Ray, Leonel Fernández, no porque era del PLD, sino porque el presidente Fernández trabajó en la modificación constitucional con Eduardo Jorge Prats y Milton Ray, y les ofreció a los dos. Eduardo quiso ejercer más tiempo su profesión, de manera que se hizo lo que tenía que hacerse. Vuelvo y repito algo que señalé ayer, y es que por el nombre me parece que Napoleón Esteves es hijo de un juez que tenía su mismo nombre. Muy raro llamarse Napoleón Esteves y que haya otro Napoleón Esteves que fuera juez de un juzgado de paz y después de primera instancia, hace muchos años. Recuerdo que en la primera circunscripción, el juzgado de primera circunscripción de la José Gabriel García, había un Napoleón Esteves, creo. Y Sonita le decía cuando era, dice que trabajó en los tres poderes, y ella trabajó en el gobierno de Antonio Guzmán, luego pasó a ser jueza. La señalan como una persona de participación, y yo creo que ser de participación tiene algunas condiciones que debe de cumplir, pero la gente de participación lo que tienen es una agenda que no es mala, pero ayer se dijo que algunos países estaban siendo amenazados si no aprobaban la agenda de las causales. Yo creo que eso es grave, porque ellos deben decir por qué las causales son indispensables para la época, por qué el control poblacional tiene que imponerse, porque a lo mejor tienen razón si le explican. Si se sientan y te dicen, mira, la Tierra tiene tantos kilómetros cuadrados, de los cuales una parte es agua y una parte es tierra. La tierra cultivable es en porcentaje de la otra. La población actual es de 8.000 millones y su consumo alimenticio es de tanto. No puede seguir aumentando la población porque no hay comida suficiente para 10.000, no hay trabajo suficiente para 10.000. Eso va a incrementar el poder de los grandes sobre los pequeños. Cualquier cosa, que digan lo que quieran, pero que lo digan y que lo demuestren. Pero si aparece alguien que dice, no, esa tierra
bien cultivada, con eficiencia, esa población bien gobernada, con eficiencia, la misma naturaleza se encarga a veces de controlarla. No hay un día que no aparezca en un medio muertes masivas por fenómenos naturales. Es decir, que deben de explicar, pero no pueden tratar de hacer emboscadas. Háganlo, pero no lo digan. Con organizaciones que ellos pagan para que presionen a esos gobiernos. Y compromisos que hacen los gobiernos cuando se van a postular y buscan la bendición de esos países. Entonces deben de explicar cuáles gobiernos ascienden con compromisos de ese tipo. No estoy diciendo que estoy o no de acuerdo, sino que me digan. Miren, hay dos ejemplos populares y que conocemos a diarios. Uno tenía que ver con la salud. Eso se usó durante muchos años como una broma. Doctor, ¿qué tengo? No se preocupe, que el que sabe soy yo. Tómese esto o haga tal cosa. Y lo otro es, vamos allí. ¿A dónde? No te apures, vamos allí. A mí no me pueden decir vamos allí. A mí hay que decirme a dónde vamos. Porque a veces en un barrio se le dice a un muchacho, vamos allí, o móntate en ese motor, y en el camino le dicen, súbete la capucha y vamos a entrar a hacer un atraco. Pero en el camino es que se lo dicen. Entonces, tienen que explicar lo que quieren. Tienen que explicar lo que quieren. Porque se arman unos tranques. ¿Qué tiempo nos pasamos preguntándole a esos jueces cómo pensaban? Resultado. Ahí está lo que tuvo cuando Leonel, cuando Danilo y cuando Luis. ¿Qué quieren? ¿Que Luis Abinader sea presidente del Consejo de la Magistratura para elegirle los jueces a Leonel? ¡Qué romántico! Y lo hizo Leonel con Luis, cuando él decidió. Entonces venir a acusar a Luis Henry de ser del PLD, sabiendo todo el mundo de quién es todo el mundo aquí. Entonces, Luis Abinader, su Areogón y su Tribunal Constitucional hizo lo que quiso, lo que tenía que hacer y lo que entendía que convenía para el país y para su gobierno. Entonces, estamos en una época que los pueblos no se pueden narigonear. Los pueblos hay que darle explicación. Miren lo de Estados Unidos. Una orden. Señores, esa no fue una orden contra Jean Alain. Es una costumbre que tiene Estados Unidos de que todos los ciudadanos exfuncionarios que sean acusados de corrupción y estén en los tribunales, ellos automáticamente, cuando lo informa el Ministerio Público desde que lo someten, lo informan a la embajada y la embajada al Departamento de Estado y le ponen impedimento de entrada y le cancelan la visa. Hasta que hay gente que le han hecho eso y han restaurado su visa. Entonces, nosotros lo que no hacemos es lo que ellos hacen. ¿Por qué aquí no se le impide
se le quita la visa al hijo del presidente de Estados Unidos, pero se le quitó la visa al hijo del ex procurador. ¿Por qué si Donald Trump está acusado de todo lo malo que se puede hacer, un presidente no tiene impedimento de entrada aquí? Porque aquí somos unos lambones. Esa es la frase. Entonces, con respecto a eso, ocurrió lo que tenía que ocurrir. Más nada. Y quedarse todo el mundo tranquilito, porque ya tenemos el tribunal. También tienen otro elemento. Aquellos jueces que son electos en altas cortes tienen una proclividad a ser independientes, y lo son, tan pronto lo nombren, lo son. A veces complacen a los gobiernos, porque se supone que los gobiernos representan el mejor interés, que es el de la mayoría, cuando están gobernando. A veces hay jueces que hasta se reservan fallos cuando el gobierno no tiene razón. Miren ahora cómo, después de una lucha de más de una docena de peticiones que se le hizo al gobierno para que cumpla las resoluciones del Tribunal Constitucional, con muchas sentencias que el gobierno se negó a cumplir, y se van a seguir negando a cumplirlas, porque tendrían un costo muy alto el cumplirla. Entonces, ya se terminó ese capítulo. Ahora viene la actuación de ellos. Tiene algo positivo que me llama personalmente la atención, y resulta que el doctor Jorge Subero fue electo por el primer Consejo de la Magistratura. No fue juez nunca. El doctor Mariano Germán fue electo presidente de la Suprema Corte, y nunca fue juez. Y Luis Henry, aunque fue director de la Escuela de la Magistratura, nunca fue juez. Hoy, la persona que es electa, Milton Wright tampoco fue juez nunca. Hoy, Napoleón Esteves fue juez, creo que fue juez de la Suprema, y es hijo de juez. Es la primera vez que un alto tribunal elige o le nombran a un juez de carrera, a pesar de que otros jueces que no son los presidentes han sido jueces. En el caso de uno de los jueces, que es casado con una hija de doña Miriam Germán, ella se inhibió en el interrogatorio que le hicieron. Es la tercera inhibición que hace Miriam Germán desde que es procuradora. Se inhibió con Víctor Díaz, se inhibió con Jean Alain y se inhibió ahora. Pero no dejó de ocurrir lo que ella quizás deseó. Se inhibió con el yerno, pero su yerno fue electo. Se inhibió con Víctor Díaz, y Víctor Díaz fue juzgado, y se inhibió con Jean Alain, y el resto de los asistentes o adjuntos hicieron lo que a ella le hubiera gustado que hiciera. Repetimos que nunca entendimos por qué
a menores de edad. A la esposa quizás hayan encontrado alguna cuenta común, pero jamás podrán justificar a menores de edad incluirlo en expedientes de este tipo. Jamás en ningún sistema judicial de la tierra. Eso no tiene sentido. Porque el sentido común es lo primero que prima en justicia. Por encima de la Constitución, por encima de las leyes, por encima de todo, el sentido común y los derechos humanos. Y eso no tiene ningún sentido. Él, bien. Su esposa, quizás bien, por la comunidad de bienes. Pero los hijos menores, y ojalá que ustedes vean los hijos, niños, ni siquiera son ni adolescentes, ni siquiera son, quizás no tienen 12 años ninguno. Eso tiene una palabra, o ignorancia, o una palabra que ahora se utiliza mucho en los medios y que no somos, o una hija de la gran putada. Eso no tiene ningún sentido. Bueno, felicito al presidente de la República, que su aerodón fue aprobado y que su Consejo y su Tribunal Constitucional, como tenía que ser y como ha sido siempre. Y un presupuesto de 1 billón otra vez. Ya lo aprobaron. Ya, los diputados. Así que tiene que ser. Señores, aquí hay dos cosas, hablando nosotros de explicación. Ayer, en nuestro recorrido normal por la ciudad colonial y por Ciudad Nueva, nosotros a veces, y hay una persona que es de nuestro aprecio, de nuestro reconocimiento, hijo de 2 amigos de toda la vida, que es un ministro de este gobierno, independientemente de la política, que yo le quiero rogar, no me pongo de rodillas porque no tengo que hacerlo, pero yo le quiero pedir una información oficial que nos diga qué carajo pasa con la emergencia del padre Villini, cuántos años que necesita ese hospital para tener su emergencia. Porque tiene el gobierno de Leonel Fernández que invirtió en ese hospital. Un contratista invirtió, cobró millones por ese hospital. Siempre hay una respuesta. El de Danilo los 8 años se pasó con el problema del padre Villini. Y ahora este gobierno tiene 3 años con una emergencia y una pendejada ahí. ¿Qué es lo que pasa con la emergencia del hospital Padre Villini? Los fondos, lo último que han hecho es buscarse los vecinos. El contratista ha buscado a los vecinos que lo defiendan y que dicen que no le han pagado los fondos. Pero nos vamos a pasar 16 años en esa vaina, con el hospital más antiguo de la capital. Diálisis está enfrente, en la casa de los Picharditos. Y no le dicen a uno qué es lo que está pasando. Y otra cosa, en la calle Cervantes había un hotel que se llamaba el Cervantes. La dueña, una cristiana muy querida por nosotros, Ana Inés Caraballo, doña Inés, vendió ese hotel al Estado. Y el Estado lo llevó a cabo una remodelación para una de las altas cortes. Señores, 10 años, terminada la obra, y usted pasa y lo ven como unos cuarteados que lo han cubierto con relleno, y no le dicen al país qué carajo está pasando ahí. Porque eso tiene 10 años con una inversión de ese tamaño. La antigua dueña no tiene que ver con eso, porque eso se remodeló entero, se reconstruyó.
pero no le dicen nada a nadie, como si uno fuera una basura que tiene que estar atento a políticos. Porque creo que es una institución estatal que se va. ¿El qué? Creo que es una institución estatal. Lo que seguro que fue una institución estatal, del Estado, del Estado. Puede ser el gobierno, puede ser el servicio judicial, puede ser el servicio legislativo, lo que sea. Eso lo compró el Estado. Y tiene 10 años terminado. Y no te dicen qué es lo que está pasando. Como en este gobierno se creó el Ministerio de Vivienda, por lo menos, este muchacho como si fuera sobrino, yo soy muy allegado a la mamá de él y a Pedro Bonilla, que le diga a uno, por lo menos que le diga qué pasa con esas dos instituciones. Uno por funcionabilidad. Y si tienen que cerrar el hospital, que lo cierren. Y que le digan al país, mire, ahí hay un problema de, se equivocó Cristóbal Colón o el que sea que hizo la obra y tiene un vicio de construcción y ya se acaba el problema. O le queremos dar un uso para patrimonio cultural o lo que sea. Que lo conviertan en un centro de atención primaria, en lo elemental, pero que ya terminen el problema del padre Villini y que terminen de explicar qué pasó con ese edificio que costó millones su compra y costó más el remodelar, más de lo que costó. Tiene un parqueo al lado que vale mucho más, que está parado también. Esos son dos. El otro tema, yo creo que Michel después nos puede preparar la respuesta, porque es muy sencillo. Aquí hay negocios que son legales, no son negocios ilegales, pero tampoco esos negocios ocultan sus propósitos, sino que son negocios de doble propósito. Y a veces el propósito que se publica no es el principal. Me voy a explicar. Los negocios que venden electrodomésticos son negocios legales que venden muebles y efectos eléctricos para las casas, televisores, lavadoras, neveras, estufas, microondas, abanicos y todas esas cosas que se usan en las casas. Hay una necesidad en todas las casas de tener esas cosas, independientemente del nivel económico de la familia que vive ahí. Un rico necesita una nevera, una estufa, una lavadora, una secadora, un abanico, todo lo necesita, pero también el más pobre necesita un televisor, lo único que uno es de 60 pulgadas y el otro es de 6. Pero una lavadorita necesita un abanico en vez de un aire, pero necesita y una estufa. Entonces, el poder adquisitivo obliga a que eso se busque fiado, lo que convierte esos negocios más en un negocio de vender electrodomésticos y muebles en un negocio financiero. Eso es todo. Los negocios de doble propósito. Lo mismo pasa con los carros. Usted quiere un carro y tiene unos cuartos, usted va a un concesionario. Ahora, usted quiere un Fiat, usted se va para un dealer. El dealer, el negocio de ellos es financiamiento. Y ganan muy poco en la venta del carro, pero también ganan ahí. Y el tercer negocio que mucha gente no se ha dado cuenta es las funerarias. Las funerarias no son negocios para enterrar gente. El negocio de las funerarias son vender planes. ¿Tú oyes?
Sí. es vender planes a largo plazo. A ellos no les interesa el hecho de que la gente ni se muera, pero aquí hagan los planes. Ahí hay un tranque en la protectora de Altagracia. Esa gente está vendiendo ese negocio, pero tienen unos compromisos de... Hasta que no hasta se que no salde, prescriban toda esa gente que compraron. hasta que no muera el último cliente. Así que... El último que compró planes a largo plazo. No, doctor, a mí lo que me extraña es que yo no sé cómo Registro de Títulos no ha creado una jurisdicción especial para la tenencia de tierra en los cementerios, porque realmente es una inversión que se hace. Una funeraria importante Sí. estaba por adquirir esa. Sí. Y resultó que regalándosela con el compromiso de que cumpla los compromisos que la otra hizo a 20 años. Estaba perdido. Y no le conviene adquirirla. No le conviene adquirirla. Bien, señores. Tiene que pagar un personal, agua, luz, mantenimiento, en lo que llega la gente. Bien, señores, quisiéramos hoy, que ya estamos a 13, comenzar a agradecer, felicitar y desearle larga vida a todos aquellos amigos que durante este año nos han honrado invitándonos a sus programas. Esto no es radio. Santiago Matías en la noche. Politiqueando con Manolo y Anabel. Tierno y contundente con Manuel Mesa. De Tonchin con Gregory Paniagua. Llana en Colorvisión. Toque de actualidad con Mario Abreu. Visión RDN con Ariel y doña Josefa. Al tanto con Colombia Alcántara. Otro giro con Ariel y Josefa. Nosotros a las 8 con Juan Taveras Hernández. ¿Cómo? Y Jorge Arseno y Jorge Rodríguez. El espíritu de Navidad con Julia Muñiz Suberví del Nuevo Diario. Y Políticamente Incorrecto con Aneudi Santos. Desgraciadamente no podemos darle las gracias a Manola porque no sabemos quién es esa señora. Vamos a una pausa.